qué estoy llamado? ¿Dónde está la felicidad? ¿Discernir? ¿Qué es discernir? Escucha la voz, un podcast, dos sacerdotes, una misma respuesta, lanzando la red, el podcast. Ven y sígueme. ¿Qué tal, amigos? Estamos en su podcast Lanzando la Red en esta ya iniciada campaña del Día del Seminario de Guadalajara. Precisamente Lanzando la Red, que quiere provocar un discernimiento vocacional en todos aquellos que están atentos a esta plataforma y a este modo de evangelizar. El Día del Seminario ha escogido un lema, nuestro seminario de Guadalajara dice: estoy contigo, te haré signo de esperanza, ven y sígueme. Es este lema del 2025 con que el seminario quiere celebrar su día y hacerlo extensivo a todas las realidades donde el seminario hace su apostolado o vive su vocación. El Día del Seminario será el 2 de marzo, principalmente en las parroquias urbanas, y el 23 de marzo en las zonas foráneas. Estamos en las redes, en Apple Music, Spotify, Lanzando la Red, YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara, Instagram, TikTok, Seminario Guadalajara y Facebook, Seminario Diocesano de Guadalajara. Vamos a presentarles, tenemos un excelente invitado con el tema Te llamé para que seas esperanza. Damos la bienvenida al padre Francisco Javier Huerta Orozco, que nos hace el honor de estar con nosotros. Bienvenido, padre, qué gusto tenerlo aquí. Gracias. Pues es una experiencia nueva también para mí el estar en estos lugares. En mi tiempo de seminario no lo había. Qué bueno que vamos andando con la tecnología y con las cosas estas nuevas que nos presenta la misma vida. Muy bien, pues en este contexto sabemos que toda vocación hecha por Dios, todo llamado, y lo vimos en las lecturas de estos días, como Dios, a pesar de la debilidad humana, como aquel llamado que hizo a Pedro, y Pedro responde: apártate de mí, que soy un pecador, o también Isaías: soy un hombre de labios impuros. A pesar de esas debilidades que muestra el ser humano, Dios hace su llamado al hombre para que sea signo de esperanza para sus hermanos. Y en este contexto del Año Santo, ¿verdad?, en este jubileo de la esperanza, pues hemos querido ahondar en esta virtud tan especial que nos pone en guardia o en actitud de ser signos de esperanza para el mundo. Así como Cristo es la esperanza del mundo, siguiéndolo, atendiendo su llamado, también nosotros nos volvemos esos signos de esperanza, Padre. Me gustaría preguntarle cómo descubrió que Dios le estaba llamando al sacerdocio. Es algo como muy especial. Yo creo que cada quien tiene su propia historia y la mía es como muchos. Por ejemplo, yo trabajaba de albañil y llegué del trabajo, era una tarde de martes, venía cansado y un primo hermano me invita: vamos a los ejercicios. Y le dije: estás loco, tan cansado que vengo y quieres que haga ejercicios. No, son charlas, pláticas que dan los padres. Menos, no voy. Y me dice el pícaro: pero hay muchachas. No, vámonos. Un poquito de crema y vamos a ver a las muchachas. Esa fue como la manera en que yo llegué a la parroquia. Yo iba a misa los domingos a las 7 a la Basílica de Zapopan. A mi parroquia no iba. Pocas veces. Y esa fue la razón por la que llegué a mi parroquia y me encontré con dos padres muy buenos. El padre Crisanto Padilla Mora, un hombre muy sencillo y muy hábil para homilías y cosas así. Y el señor cura José Lario Guzmán, una sencillez exquisita, una pobreza también muy sabrosa. Y los dos con una fraternidad sacerdotal muy, pero muy padre.
Y eso me motivó a escucharlos con mucha atención a partir del martes. Pero como no estuvo completa mi semana, y además ya le había echado el lente a una muchacha, nos fuimos a la Basílica de Zapopan a repetir una tanda más de ejercicios. Pero quizás el segundo día se olvidó la muchacha. Nunca más me acordé de ella. Y al terminar los ejercicios, el padre que nos dio los ejercicios ahí en la Basílica, un franciscano, nos dice, ahora les toca a ustedes insertarse en su parroquia. Intégrense, hagan algo. Y llegamos con el señor cura, le dijimos, pues ¿en qué nos quiere? Hagan un coro. Nadie se iba a tocar. Hicimos un coro ahí de coyotes y don Juan Sandoval, entonces rector, iba a celebrar esa misa. Nunca nos cayó. Es algo como muy curioso porque nadie sabía cantar, nadie sabía tocar instrumentos, pero hicimos ahí el ridículo un poquito y él nos toleró mucho. Y eso nos dio mucha confianza. Y ahí poco a poquito fue naciendo la inquietud de que Dios quería algo más para mí. Y descubrí que Dios habla a través de acontecimientos y de personas. Entonces ese fue un acontecimiento, los ejercicios espirituales. Y luego después entré de catequista, pero seguía yo con esa insatisfacción, algo faltaba. Y en alguna ocasión para este tiempo me tocó ver en un camión urbano, mientras iba a trabajar, el mensaje, ¿quieres ser sacerdote? Y sin saber bien lo que implicaba de estudio, de esfuerzo, de trabajo, pues decidí que sí, que iba a preguntarle al padre cómo le hacíamos. Y no le dije a nadie porque en la casa no son muy religiosos. No es que sean contrarios a la iglesia, simplemente no son religiosos, no son practicantes así muy, en especial la familia. Entonces lo guardé en secreto. Tenía yo para entonces 9 años sin estudiar. Mi madre murió el 76, un 19 de marzo, y desde entonces yo dejé la escuela. De esta manera que tenía 9 años sin estudiar casi. No terminé la primaria, pero yo no sabía mucho del seminario, así me aventé a los gorras, y cuando llego a la entrevista, el padre me pregunta con qué calificación había terminado mis estudios, y dije, pues yo creo que con un 8. ¿Crees? ¿O con un 8? No, pues creo. ¿Por qué? Porque no terminé la primaria y vas para atrás. Me dijeron que lástima, Margarito, para la siguiente ocasión. Y el padre Crisanto, que fue el que me llevó, junto con otros 2 muchachos, hizo todo lo que estaba a su alcance, pero no hubo razón que valiera. Los 2 compañeros sí entraron al preseminario y yo no. Y me lleva a la capilla como para consolarme. Mira, aquí está esto. Y me aventé una oración vocacional muy hermosa. Yo llegué a la capilla del seminario menor y le dije al Señor, Señor, ¿quién te entiende? Tú dices que ocupas sacerdotes. Y yo vengo aquí y estos hijos de su café con leche me dijeron que no. Pues ¿quién te entiende? ¿Me quieres o no me quieres? Yo ya cumplí, ya vine. Tú sabrás. Si quieres que venga, tú te encargas de lo demás. Y me salí molesto, muy enojado y casi con las de cocodrilo tirando por todos lados. Y me alcanzó el padre Ortega, que se encargaba de los preseminarios, y me dice, oye, ¿de veras quieres ser sacerdote? Mire, no sé de qué se trata, pero me gustaría hacer el intento. Consígueme un examen como quieras y yo te mando a tu tatiche. Como diciendo, haz trampa, cómpralo, lo que tú quieras, pero tráeme un certificado. No hubo necesidad de hacer trampa. Presenté un examen de suficiencia, lo pasé con 8, como había pensado, y con eso me mandaron a Tutatiche. El señor cura José Lario le dice a don Juan, entonces rector, oye, este muchacho si quiere ir al seminario, ¿tú qué dices? Pues que se vaya. Pues sale una carta y ya el señor cura tenía una hoja y la pluma y el sello. Entonces ahí de puño y letra don Juan hizo una carta y le pregunto, ¿cuándo me voy para allá? Pues tú llegas ya como el 3 o el 4 de septiembre. Si te dicen algo, le entregas la carta al padre. Pues yo llegué
el 3 de septiembre y ya tenían 3 días de ejercicios espirituales. Yo no sabía. El padre David Plasencia me recibió y me presentó con el padre Agustín Cortés. Y me pregunta él que por qué tan tarde. Digo, pues es que yo no sabía. ¿Y el preseminario? Pues no sabía. No lo hice. Y me corrió. Y saco la pistolita que traía. Y dice, pues está bien, te quedas. Pero a la primera de cambio te vas, aunque tengas carta de don Juan. Y es así como empezó un poquito la historia. Y decía que Dios habla a través de personas porque yo dudaba. En la cuestión económica estábamos muy limitados, pero también no confiaba mucho en la capacidad. Y entonces le digo a un tío que es de mucha presencia para mí, es un factor de referencia para muchas cosas, y le dije que tenía miedo. Y luego me dice él, mira, si vas allá y te quedas un año y te regresas, yo me voy a sentir muy orgulloso. Nadie lo ha intentado. Si vas y estás un mes y te vienes, yo voy a estar orgulloso. Y si vas y duras una semana y te regresas, estaré orgulloso. Y eso me dio mucho aliento. Entonces empezamos así, con una recibida muy curiosa del padre Agustín, pero con la idea de echarle ganas. Se presenta el primer examen, yo batallé a machetear, pero pasé el examen con 8, dije, pues con esto lo hago. Y poco a poco fueron mis calificaciones así entre 8, 9, 10 y poco a poquito. Volvimos a entrar en ese ritmo. Batallé porque yo tenía 21 años casi y mis compañeros 11. Así que ellos rápido hacían sus tareas y yo tardaba un poquito más. Pero se fue dando el ambiente así y viene una crisis quizás por allá en tercero de secundaria que miraba muy lejano la ordenación y viene la nostalgia. Y un misionero que venía de África llegó al seminario a Totatiche y le compartí mi tristeza o mi angustia. Dice, mira, está bien fácil, haz metas. Una meta de aquí a que se acabe tu secundaria. Otra meta, la preparatoria. Otra meta, Tapalpa. Otra meta, filosofía y después teología. Y vas a ver que se va a ir rápido. Y le hice de esa manera y fue muy rápido. Cuando menos acordé, ya habían pasado 15 años. Y es más o menos así como se da mi vocación. Siempre alentado por el señor cura y el padre Crisanto. Ellos duraron allí una eternidad, antes de que yo entrara al seminario y después de que yo saliera del seminario. Ellos seguían allí, entonces se preocuparon ellos de mis becas, de colegiaturas, de transporte, de ropa, de libros, incluso el visitarme en las misiones a donde estuviera. Era una presencia muy, muy padre, muy cercana. Excelente, padre, qué alegría escuchar su vocación, esos signos de Dios. Me hizo recordar al padre Pedro Ortega, que me dio unos ejercicios también en primero de prepa, y uno pensando en todo el camino que faltaba, nos decía, es que no se tomen el chocomil de todos los días que faltan para ser sacerdote, sino uno cada día, es uno cada día, como esas metas cortas que le dijo el misionero. Excelente. La vocación sigue siendo motivo de esperanza, así como la experimentó y como la ha vivido en este tiempo, padre. Desde que estaba en el seminario mayor, yo experimenté 2 crisis. Una en filosofía, de tal manera que hice todo lo posible para que me corrieran porque vino una situación muy difícil familiar. Y me tocó de prefecto el padre Olivos, que era un terror con la disciplina. Falté a clases un día completo, no vine a dormir. Yo sabía que faltar a dormir era una corrida segura. Y como yo quería justificarme que me corrieron y no que me salí, esa fue la forma en que procedí. Y cuando vine, era yo ecónomo, entonces el padre se dio cuenta de todo. Llegué yo a la hora de la comida, estaban comiendo los servidores,
y se presenta el padre Olivos y me dice, ¿qué hubo, joven? ¿Qué pasó? Estoy comiendo, padre. Ahorita no me moleste. Todavía le puse un poquito de pimienta. Ah, no, está bien, coma el señor. Jugué fútbol ese día, tiré patadas a todo mundo. Estaba yo enojado. Y cuando llego con el padre, ¿puedo hablar con usted? Sí, si ya quiere el señor. Le platiqué cómo estaba mi situación. Luego me recargué así bien rico, como decir, ya me voy. No digo la palabra que expresó él, pero me eché una palabrota. Estás pasguato si crees que te voy a correr. Yo no te voy a correr. Vete a tomar un refresco, tómate un café, fúmate un cigarro, vete a dormir. Yo te invito al cine, pero no te vas. Ya después que estés tranquilo, si te quieres ir, te vas a ir porque tú quieres. Yo no te corro. Entonces me dio mucha esperanza. Eso me dio mucha esperanza. En teología vino otra crisis y el padre Braulio me dijo cuando yo estaba a punto de salirme, mira, padre, bueno, decía en futuro, ¿no? Sí. En potencia, decía, piénsate como padre. Vas a ser un factor de unidad en tu casa. Vas a brindar esperanza a tu familia. Si tu familia es fría, tú eres el que das esperanza. Entonces no te vayas. Y además vas a ganar un centavito, no mucho, pero vas a ganar algo y puedes ayudar a tu familia. Y no te vayas por esta situación. Entonces me volvió a brindar esperanza. Y a lo largo de estos casi 25 años, estamos preparando el jubileo de los 25 años, me he visto así, con mucha esperanza. Me ha tocado estar en muchos lugares, me traían como manojo de hediondilla. Estuve en Juchipila, Zacatecas, 11 meses, 1 año y medio en Amatitán, Jalisco, en mi parroquia 1 año, San Isidro Labrador, 2 años y medio en Jardines del Valle, Virgen de la Encarnación. Bien rápido me cambiaban. Querían que aprendiera, yo creo que mucho. Y después me mandaron de párroco al Sagrado Corazón de Jesús de Arenales Tapatíos. Llegué allí un 2 de julio del 2006 y aprender a ser sacerdote de otra manera, como responsable. Pero ya había aprendido mucho de cada sacerdote. Y estando allí con un proyecto muy grande, me llaman para que sea capellán del antiguo hospital civil. Y me movió el tapete. Llegué con miedo. Yo no estudié pastoral de la salud. Y ese fue como el pretexto que yo puse. No porque no quería ir, sino para que entendieran que iba a trabajar según mi capacidad. Y me dice el obispo, quieren un sacerdote. Quieren un sacerdote que brinde consuelo, esperanza, que haga presente a Cristo, que es buen samaritano, que sabe para consolar a la gente. Y si es así, con mucho gusto. Me dijeron que iba a ir por 3 años. Ya cumplí 12. Y muy a gusto. Muy a gusto. Entonces, en esa labor del hospital, me ha tocado ser lleno de esperanza para muchos, pero también otros me han llenado a mí de consuelo y de esperanza. Porque en un lugar como ese se viven muchas cosas. Por eso cuando me preguntan que en dónde estoy, yo digo que estoy en la escuela del dolor. Porque se vive el dolor de muchísimas maneras. En lo físico, en lo psicológico, en lo afectivo, en lo económico, en lo familiar, en lo personal. Y es una situación difícil. Entonces se aprende mucho de esa escuela. Pero he visto también la generosidad de la gente que comparte y se da, se entrega, se sirve. En el personal de la salud, médicos, enfermeras, intendencia, cocina, trabajo social, medios de comunicación y las oficinas o las secretarias, siempre para servir en casi todos los casos. Y eso llena de amor, porque es una entrega de amor todos los días. Entonces, como sacerdote, me toca escuchar a la gente y dar una palabra de consuelo. A veces no hayas que decir y simplemente es quedarte callado y dar un abrazo, una caricia y alguna vez llorar con ellos. Entonces, en ese sentido, siento y creo que somos llamados a hacer esperanza para muchos. Y como sacerdote, yo así lo vivo, todos los días. Sin duda, padre, un apostolado intenso, ¿verdad? Por
en esta escuela, precisamente como dice, del sufrimiento y también de la esperanza, porque les lleva a Cristo el Señor en esa realidad de sufrimiento, de dolor, de pena, tanto quizás a los mismos enfermos, a los familiares, a aquellos voluntarios, a todo este gran equipo que en el hospital civil que conocemos, pues es una realidad de como muy integral, donde la fe sin duda es un motor para muchos allí, ¿verdad? Para muchos en esa realidad pastoral. ¿Alguna experiencia en especial que le haya marcado durante estos años ahí en esa pastoral, en el hospital, o algo que nos quisiera compartir de este apostolado? De estos hay muchos ejemplos. Yo creo que se puede hacer un libro completo y nos queda para hacer una edición más, pero les comparto dos si el tiempo nos lo permite. La primera es, al llegar al hospital, tenía yo pocos días, quizás 3 semanas máximo. Yo por general no le pregunto al enfermo, ¿cómo estás? Ya sé que está enfermo, entonces evito esa pregunta. Abordo de otra manera, cómo sigue, cómo vamos, cómo se siente. Buscamos que no sea tan dura la pregunta. Y estaba allí una joven, una señora de unos 32, 33 años, que me llamó la atención. Tenía mucha, pero mucha paz en el rostro, una sonrisa rica y sabrosa. Y entonces sentí que nos cruzamos las miradas y le pregunto, amiga, ¿cómo estás? Y sonriendo dice, de maravilla, padre, de maravilla. ¿Y por qué estás de maravilla? Ay, es que me está doliendo muchísimo, mucho que me está doliendo. Y le digo yo, ¿cómo es que dice que estás de maravilla? Si te duele. O si te duele porque dice que estás de maravilla. Y se ríen como diciendo, tan pasguato. Si me duele, señal de que estoy viva, padre. Y si estoy viva, puedo ver a mi papá, puedo ver a mi mamá, puedo ver a mi esposo y sobre todo puedo ver a mi hija. Y si los puedo ver a ellos, entonces estoy de maravilla. Pues me tumbó todo, ¿verdad? Me impresionó, y tanto así que lo uso yo también. Aunque por dentro tenga dolor o angustia o miedo, estoy de maravilla. Quise algún día que saliera con otra expresión, pero siempre fue la misma. Algún día estuvo ella con mucho dolor, tenía cáncer de mama, y a veces había que ayudarla para llevarla al baño. Ya le pregunto, ¿y hoy cómo estás? Dice, también de maravilla, padre. Pude ir al baño sin que nadie me llevara. Yo solita con la silla me ayudé. Me tardé más de media hora en ir y venir, pero pude ir. Un día pensé que le iba a ganar. La movían de cama porque había que salir un rato a su casa. Y le tocó estar junto a un refrigerador viejo y ruidoso. Parecía helicóptero, un ruidazo espantoso. Y que ahora sí le gané. Amiga, hoy cómo amaneció, porque eran como las 7:30 de la mañana. Y dice ella, mira padre, que estoy de maravilla, emocionadísima. El refri me ha cantado canciones bonitas al oído, nomás para mí. Entonces nunca le gané. Se fue sana. Con esa actitud sanó. Y era un contagio para los que estaban en torno a ella. Les iba preparando para que se confesaran o recibieran los santos óleos, la comunión, siempre con esa actitud. El otro es un ejemplo de una enfermera, de una trabajadora social, Luz María Caballero. Ella estaba encargada del piso 7 y allí en el piso 7 estaban los enfermos de COVID. Ella conocía el nombre de todos los enfermos, conscientes o inconscientes, a todos les hablaba por su nombre. Y me ayudó mucho para visitar a los enfermos de su piso. Ella iba predicando siempre por delante, siempre adelante de mí. Cuando vi que ella se encargaba de la predicación, del rezo, de oraciones, del consuelo, entonces yo solamente iba ungiendo y replicando un poquito lo que ella iba haciendo.
pero siempre ella delante de mí. Nos tocó estar en ese momento de incertidumbre, de dolor, de miedo, de mucho trabajo en el área de COVID, Sí. tanto en el nuevo como en el viejo, y algunos lugares particulares o domicilios particulares. Nunca me enfermé, yo nunca me contagié. Me tocó ver morir a mucha gente y amigos, enfermeras, enfermeros que murieron, unos de intendencia, otros de algún área. Bueno, mucha gente murió, incluso uno de mis compañeros, el padre Trino, murió por COVID. Entonces eso, el padre Orozco, que duró 55 años en el hospital, pues él también murió de COVID, un 13 de junio del 20. Allí padeció mucho, pero me dio mucho gusto que haya sido allí, porque si le dio la vida al hospital durante 35 años en su ministerio, entonces qué bueno que haya coronado allí su historia. Es así algunos ejemplos que puedo compartir. Si hay tiempo, puedo compartir otro más. Pues sin duda, unas experiencias que colman de amor. Uno se ve fortalecido ante aquel dolor por el testimonio de estas personas. Sí, padre, un último testimonio que todavía podemos escucharlo con mucho gusto. Hace 3 años, para estas fechas, conocí a un niño, Joshua Daniel. Él tenía cáncer en su hígado, le sacaron casi todo el hígado, tumor de 4 kilos. Y él era hábil para el TikTok, hacía muchos TikTok, hay muchos ahí todavía en la red, los pueden encontrar. Y se vestía de niña, bailaba, cantaba, a ratos hacía alabanzas, a ratos hacía mensajes. Era muy creativo el niño. Lo encontré recién operado, mangueras por todos lados, inconsciente, intubado. Y me pidieron los santos óleos. Yo generalmente no lo pongo a los niños. Más bien, si están sin confirmar, los confirmo. Se puede y se vale en circunstancias así. Entonces lo confirmé. Lo estuve buscando todos los días, pero siempre dormido, inconsciente. Ya el viernes, casi 6 días después, me lo pude encontrar. Y ya platiqué poquito con él. Supe que era acólito en su parroquia y que su mamá trabajaba allí en el hospital. Sigue trabajando su mamá en el hospital. Y le pregunté si quería comulgar. Dice, no, me estoy preparando para recibirla, todavía no la hago. Le dije, no ocupas prepararte ya. Con lo que tienes, Dios te avala para que comulgues. Y 2 semanas después, ya que se pudo mover de su cama, quiso que fuera a su misa en la capilla. No quiso que fuera en su cama. Dijo, me espero, ya me esperé mucho tiempo, que sea en la capilla. Y recibió la primera comunión. Desde ese mes de febrero, más o menos, que fue como la 3ª semana, hasta noviembre, llevó una vida muy buena en calidad. Pero a partir de esa fecha, su salud empezó a decaer. Renació el cáncer con mucha fuerza y ya no podía ir mucho a la capilla, a curaciones o cosas así. Pues decidí yo llevarle la comunión los miércoles que yo descansaba, hasta su casa en Tabachines. Previendo que su muerte se acercaba, sin pedir permiso, porque es una obra de caridad, así lo vi, le dije a la familia, voy a celebrar la misa en la casa con el niño. Se está acercando el fin. Y preparamos la misa. Llego yo, celebramos pues empezamos a preparar las cosas y el niño empieza a deponer. Las quimios le van dando muchas broncas en la salud. Sí. Entonces tiene su trastecito, está en un sillocito como este, recostado, y ahí está en la misa. Cuando llega la comunión, me lo brinqué. Como había depuesto toda la misa, dije, va a deponer y va a rezar la hostia. Y al ver que me lo brinqué, me dice con mucha angustia, ¿me vas a dejar sin comulgar? ¿Por qué no me la das? Es que estás vomitando, hijo. Sí. No puedo. Y casi llorando me dice, no me hagas esto. No me dejes sin comulgar. Te prometo que ya no voy a vomitar. Pues me arriesgué y le di la hostia.
Pocas veces yo me he sentido en el cielo, y esa es una. Tuve que hasta pisar fuerte como para decir, ¿estoy volando o qué? Y noté que en el ambiente era lo mismo para todos. De hecho, les pregunté después, y era eso. Cuando él comulga, entró en una meditación tan profunda, una oración que pocas veces me ha tocado ver. Fue aquello muy emocionante. Fue miércoles 9 de junio. Y ahí me enteré que el niño tenía un mes sin comer. Nada más la hostia. La pura hostia. Ni agua, ni tecitos, nada. En cuanto lo probaba, iban para afuera. Pero la hostia nunca la devolvió. Murió el 11 de junio, 2 días después, con mucha paz. Y eso me ha marcado también, porque a él le dio esperanza más de un año. Más de un año vivió y la familia lo vivió así. Entonces pudieron vivir y prepararse para este momento. El niño muere como casi a los 11 años. O sea, muy pequeño y con una experiencia de un místico muy especial. Son de estas cosas que se pueden ver y vivir muchas veces en los hospitales con diferentes personas. Qué dicha, Padre, tener esos momentos de testimonio, de amor, a llevar esa fortaleza a nuestros hermanos enfermos en un hospital, y no solo en el hospital, en su casa también. Me recordó un apostolado que también pude tener en el seminario, visitando los encamados de cáncer de señoras y de niños en el centro médico. Y el médico que nos solicitó el apostolado también nos pedía a veces ir a las casas de los enfermos. Y era una experiencia muy fuerte, pero profundamente espiritual, unas experiencias de Dios también. Padre, por último, y con todo el agradecimiento, ¿qué consejo le daría a un joven que se encuentra indeciso en su vocación? Que si no deciden qué es lo que Dios quiere, porque Dios nos da pruebas claras de lo que quiere, y no lo hacemos, vamos a estar amargados. Van a ser profundamente infelices y van a andar arrastrando la vida constantemente. Hay un ejemplo que me encontré en la iglesia del Sagrario Metropolitano. Un señor que estudió aquí en el seminario, pero tuvo miedo a ordenarse diácono y se salió de cuarto de teología. Terminó cuarto de teología, pero no se animó a ordenarse, tuvo miedo. Se casó y un día, haciendo la colecta del día del seminario, me tocó allí y lo veía vestido con alba y con una especie de estola. Leía el Evangelio y ya no sabía si era padre o no, pero lo estuve observando. Hacía casi todo lo que hace un sacerdote, pero todo el día, toda la tarde del sábado y todo el día del domingo allí en el Sagrario Metropolitano. Y supe que tenía esposa, tenía hijos, pero pasaba el tiempo en el templo. Su vocación no era casarse, era ser sacerdote, pero tuvo miedo. Y ahora no disfrutaba ni una cosa ni la otra, porque quería ocultar su frustración en el templo, y así no se vale. Entonces, cuando alguien no se decide, arrastra su vida miserablemente. No es feliz, nunca será feliz. Dios nos quiere felices, solteros, casados o consagrados. Pero hay que ser valientes para decir que sí, porque todas las cosas implican esfuerzo, lucha, entrega, perseverancia y fidelidad. Eso es un hecho, siempre. Muchísimas gracias, Padre. El tiempo se nos fue volando, pero sin duda una riqueza su experiencia sacerdotal, y estamos muy agradecidos en el seminario por su presencia. También sé que nos ha acompañado en algunas ocasiones en la cuestión formativa con los muchachos. De corazón le agradezco y que siga animándonos en este proceso vocacional y de este día del seminario. Amigos, los invitamos a ver el siguiente capítulo de nuestro podcast, agradeciendo a todos los bienhechores que hacen posible nuestra vida
en el seminario, a todos los que atentamente han escuchado o visto este podcast. Les seguimos solicitando su oración para que las vocaciones vayan madurando en ese fuego del amor de Dios y puedan dar frutos abundantes, como hemos escuchado, en una realidad pastoral que se necesita. Entonces, pedir la oración de todos ustedes. Y no olvidar nuestro lema: estoy contigo, te haré signo de esperanza, ven y sígueme. Bueno, nos despedimos, Padre, muchas gracias. Se despide también de ustedes el Padre Andrés Carrillo Zúñiga para servirles y los esperamos la siguiente ocasión. Gracias, Dios los bendiga.